Y el profe de Pablo es una de esas personas que cada vez que habla uno se queda paralizado. Ni te cuento cuando manda una carta de lectores, ni te cuento cuando te escribe por mail y te dice ánimos. Profe de Pablo, buenas noches. Aquí José y todo el equipo lo saludan. José, lo que veo es que te estás yendo de un extremo al otro, de un pelado a un tipo. Mirá, mirá. El facha de Pablo sería, diría Pilar Sordo. No lo digo Qué yo. interesante. Profe, bueno. Siguiendo el espíritu de lo que dijo Espert, yo me puedo aguantar sin ir al peluquero meses, pero el peluquero se funde si yo no estoy yendo al peluquero. Y es así, si uno no va... José Luis, arranquemos por esto último, que es de información de hoy de último momento, que es, finalmente se va a avanzar con este impuesto a la riqueza. Vos esta mañana con Longobardi hablabas y planteabas que no crees en ese proyecto. ¿Por qué? Más que no creo que es parte de un problemón. El gobierno está siendo parte del problema en vez de ser parte de la solución. Yo tengo un sueño, no va a ocurrir. ¿Sabés cuál es el sueño? ¿Cuál es? El sueño es que mañana en los diarios va a salir esa foto que vos acabas de poner y abajo dice Alberto Fernández, muchachos, déjenme... Eso es lo que correspondería. Con todos los problemas que tiene los argentinos, con todos los problemas que tiene el gobierno, se entretienen con eso. Pero además lo digo, van a habilitar el Senado exclusivamente para eso. Van 32 decretos de necesidad de urgencia para las cosas más graves y no se puede reunir el Congreso. Y para eso se van a reunir. Quiero decir, hoy les lo dije en los gobiernos y lo vuelvo a repetir, te digo, con todos los problemas reales que está enfrentando increíble cantidad de argentinos, luce una burla. Y con eso se siente mucho peor. Juan Carlos, cuando uno habla de lo que está ocurriendo en la economía local, que está totalmente paralizada, ¿cuánto crees que resiste en nuestra economía una cuarentena? Depende totalmente. Vos te das cuenta que los sectores son diferentes, las personas son diferentes, la capacidad de ahorro es diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si nosotros vivimos en un país con 40% de economía informal, vos tenés que esperar que a medida que pase el tiempo, si vos mantenés rígida la cuarentena, cada vez más gente va a saltar el cerco. Yo no estoy haciendo una invitación a que la gente salga a la calle, pues eso son pavadas. Pero lo que el presidente de la Nación, no estoy haciendo una invitación a que la gente salga a la calle, pues eso son pavadas. Pero lo que el presidente de la Nación tiene que saber es que a medida que pasa el tiempo, más y más, eso que lamentablemente se llama la economía, que quiere decir el componente material de los seres humanos, va a ser cada vez más importante. Entonces, hay que ser específico. El conflicto entre salud y economía no es cualitativo, es cuantitativo. Hay que pensar medidas concretas donde los conflictos sean más chiquitos. La otra cosa, el presidente tiene que ser exigente con los infectólogos y los médicos que lo están asesorando, a decirle, muchachos, vénganme con propuestas, pero no se dejen llevar, porque es fácil decir cuarentena. Viste, la gente dice, bueno, ahora nos quedamos en cuarentena hasta septiembre, hasta 2018. Pará. ¿Por qué? Porque no se sostiene la vida concreta. Yo te pongo el ejemplo del peluquero y debe haber millones, digamos, de ejemplos de gente que dice, discúlpeme, la vida va a seguir. Y lo peor que le puede pasar al gobierno es que se le desborde por un exceso de lo que puede ser una rigidez. Insisto, por ahora el presidente se inclinó más al lado de eso que se llama la salud, lo entiendo, pero tiene que calibrar las extensiones y tiene que trabajar las flexibilizaciones teniendo, digamos, presente que esto es la economía central. Clarísimo. Juan Carlos, ¿qué nos dice el dólar a 110 pesos? Oferta y demanda, querido. Quiere decir que hay plata en la calle, algunos tienen un mango, pero hay otros que tienen muy pocas alternativas. Es como si vos tuvieras que apretar un plomo y resulta que el plomo tiene un solo agujerito y de repente por ese agujerito va a salir a gran presión. Son normales, algunos de los tipos que tienen pesos que les sobran hubieran hecho otras alternativas y ahora no tienen ninguna y dice dólar. Entonces, es una manera. Ahora, no estoy diciendo, usted no va a dar los 10.000 pesos a cada uno. Sí, yo voy a dar los 10.000 pesos, pero tenemos que saber. Lo que no estamos es inventando una nueva teoría económica. Tenemos la lógica de la emergencia que permite hacer ciertas cosas, pero teniendo... Primero, no abuse con la dosis. Segundo,
no te metas con la economía mal, ¿no? Vos salís a congelar los precios, así como el presidente de la Nación en materia de salud dice quiero conservar las vidas, en materia económica tiene que privilegiar el abastecimiento. Si los precios están congelados a niveles anteriores al coronavirus, aumentaron los costos, muchachos. Así que la tentación de ir controlando los precios, es la tentación de decir, se van a vaciar las góndolas. No es un tema conspirativo, la escuela de Chicago, ni el neoliberalismo, es entender cómo funciona el ser humano, cómo funciona eso que se llama el sistema económico. Es entender la lógica del sistema económico. Alfredo Sainz te quiere hacer una pregunta, Juan Carlos. ¿Qué Dale. tal, Juan Carlos? Que el gobierno está dando muy fuerte a la emisión. ¿Cuándo se va a sentir la inflación? ¿Qué crees que va a pasar? ¿En el próximo mes? ¿O no va a pasar nada como dice Ahora vos Alberto? fíjate lo siguiente. Acá tenemos un pequeño problema. Mañana el INDEC va a informar qué pasó con el nivel de precios de marzo. 20 días, lo decía Fer, 20 días. ¿Qué precio le van a poner a los libros con la librería cerrada y en abril? Esto no es Guillermo Moreno y dibujo, esto es un problema metodológico. Con lo cual, Dios sabe lo que está pasando con la tasa de inflación. Hay que tomar, por supuesto que no tengo ninguna duda profesional. En el corto plazo vos podés tener algún efecto inflacional, Dios sabe. Ahora, donde has aumentado la cantidad violenta, donde no tenemos expectativas de que la cosa se calme después, naturalmente has comprado un problema. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener impacto inflacionario, vamos a tener millones de cosas. De ahí no sabemos, estamos en el camino de ida. Estás invitando a los bomberos que vengan a tu casa. Lo único que vos tenés que decir es, encima, si podés abrir la llave de la puerta, no la tienen que tirar a patadas. Pero si no, algo van a hacer los bomberos. Por eso yo le digo encarecidamente a los funcionarios del área económica, muchachos, piensen los procesos. Bueno, porque de lo contrario, ustedes van a ser parte del problema en vez de ser parte de la solución. Clarísimo. Pablo Fernández Blanco ahora se suma con una pregunta para vos, Juan. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hagamos un poquitito de memoria, vos algo enunciaste, pero ¿cuáles son las dos peores cosas que hizo en materia económica, naturalmente, el gobierno, en tu opinión, en el contexto de la pandemia y de la cuarentena? ¿Y cuáles serían una o, si querés, dos cosas que debería hacer para aliviarnos un poco la situación en general? Empezamos por la última, por si me infarto y nos quedamos sin información tan valiosa. Qué bueno que lo digas. Tenés que pensar cómo funciona el ser humano. La gente que vive al día no tiene ingresos. Si no tiene ingresos, vos sos un señor que tiene un kiosco, lo tiene cerrado, está cerrado por él. Ahora, eso sí, al final del mes pague los salarios, sí, y además pague los impuestos. El tipo dice, Mandrake, contratá Mandrake, ¿de qué estamos hablando? Entonces vos tenés que agarrar y decir, tengo que hacer todo lo posible para que la caída inexorable del nivel de actividad económica sea lo más chico posible, no lo más grande posible. Te pongo un ejemplo antológico. Hay una resolución de algún día de marzo, creo, cosa por el estilo, que al alcohol en gel, cuya demanda aumentó violentamente, por lo que sabemos, le obliga a retrotraer el precio al 15 de febrero, congelarlo durante 90 días y a intimar a las empresas que produzcan lo más posible. Es la mejor manera de que no haya alcohol en gel, pero esto lo sabe cualquier alumno de economía, ¿entendés? ¿Cómo vas a hacer una cosa así? Bueno, digo, en el nombre de la... No, porque es simbólico. Ya me tienen... No iba a decir una grosería. Me tienen cansado con simbólico. Este impuesto a la cosa es simbólico. Basta. La baja de salarios públicos de alto funcionarios, cosas por el estilo, si la encargas en serio, no es simbólica. No hay que hacer cosas simbólicas. Hay que darle importancia a la sustancia. Porque de lo contrario... muy simbólico, muy bien, y un día, ¡tac! Juan Carlos, la última tiene que ver con algo que detectaste. Lo leí primero en tu newsletter, en Contexto, después lo leí en una carta de lectores esta mañana en La Nación, y le advertías al presidente algo respecto de los datos que muestra. ¿Por qué? Porque los gráficos que usa son gráficos de escala natural, y los gráficos de escala natural no sirven para entender. El ejemplo que puse, que es obvio, es, si yo tengo una serie de la variable que sea, que cada mes se duplica, cada periodo se duplica con respecto al anterior, el ritmo es constante. Pero si utilizo una escala natural, la curva, digamos así, se empina. Fíjate vos que en inflación
no graficamos nivel de precio, la tasa de inflación. En dinero no graficamos el stock de dinero, sino la velocidad, digamos, de emisión. Acá exactamente lo mismo. Con una computadora moderna, vos haces un gráfico a escala natural y al costado hay una instrucción que dice escala logarítmica. Haces clic y te da la cosa correcta. Cuando vos tenés la escala semilogarítmica, es decir, en el eje vertical el logaritmo, en el eje horizontal el tiempo, la pendiente de la curva es automáticamente el ritmo al cual está creciendo. La impresión que tengo es que en los últimos 10 o 15 días el ritmo de crecimiento del número de afectados se fue aplanando, lo cual es una buena noticia. La curva tiene que servir para entender y desde entender para tomar, digamos así, decisiones. Los gráficos a escala natural no sirven. La escala tiene que ser semilogarítmica. El riesgo es, si no, como decías en tu newsletter, básicamente creer que estamos ganando, como pasó con ¿quién? No, fíjate al lado de Churchill. Vos sabés que el ejemplo es así. Churchill insistía en que le hicieran un gráfico con el tonelaje de los barcos ingleses que habían sido hundidos por el enemigo. Pero lo hacía a escala natural. Entonces un asesor que trabajó dijo que el gráfico subía, y en algún momento casi había que hacer un agujero en el techo para seguir haciendo el gráfico. Entonces lo convencieron a Winston Churchill, que en la década del 20 había sido de economía, mucho no se sabía, de que tenía que hacerlo semilogarítmico o hacer la variación. Y finalmente lo lograron. La chanza que puse al final dije, ¿será por eso que los aliados ganaron la guerra? Ay, Juan Carlos, qué lujo que nos damos. Gracias por estar allí en tu casa y muy tecnológico. Un abrazo enorme. Un abrazo para todos, sí. El profesor Juan Carlos de Pablo, lo puedes leer los jueves y los sábados y los domingos, acá en La Nación. Breve tanda y ya volvemos.